de manera respetuosa. Yo respeto tus ideas, aunque yo puedo estar no de acuerdo. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast, el podcast de Juliet y Ali. Somos uno podcast. Bienvenido familia, si eres nuevo por acá. No solamente estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas digitales y mi esposa Juliet y yo, Ali, somos un matrimonio que sin duda, por fe, sabemos que Dios ha levantado para Amén. llevar su palabra a todas las naciones, a donde todos esos podcasts lleguen. Sí, No señor, estamos amén, haciendo así es. nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Sí, familia, definitivamente estamos aquí Ujú. llamados a cumplir un propósito. Y créannos que en esta oportunidad queremos compartirles un tema que de hecho nos mueve un montón en el corazón, en el espíritu, en lo personal. O sea, nos sentamos a conversar y decimos, es un Ujú. tema difícil a veces de tratar, De abordar, ¿sí? claro que sí. Hoy queremos hablar sobre ideología de género y específicamente homosexualidad, Ujú. ¿sí? Tenemos de pronto experiencias cercanas, personas que amamos Ujú. mucho, Amigos, compañeros, conocidos, claro. amigos, conocidos, que se encuentran en esta situación, en esta condición, en este pecado, Ujú. por llamarlo como debe ser llamado. Y, pero algo muy bonito que sí conversamos mi esposo y yo, y es que quienes están en esta condición, en este pecado, están pecando de una forma distinta a la que nosotros pecamos. Exactamente. Todos, en serio, estamos en la misma condición. Ujú. Seres humanos con errores que fallamos de una o de otra Otra forma. forma, sí, señor. Entonces, de antemano, como siempre, se los decimos, no queremos que se sientan juzgados. Ujú. De hecho, para nada, en lo absoluto somos quién para juzgar. No Ajá. tenemos ni la autoridad ni la intención Nada. de hacerlo, en Nada. ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, Ujú. para que quede esto súper claro. Y hablando de eso, mi amor, yo creo que algo sumamente importante, familia, que nosotros debemos hablar de para abordar ese tema de una manera bien objetiva, pero también de cierto modo, de cierto modo y del modo correcto, que es a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, que de cierto modo condena el pecado, pero ama al pecador. O Así sea, es. eso hay que tenerlo súper claro. O sea, sí, es un pecado, pero la Biblia o la palabra de Dios, Dios condena al pecado, pero al pecador lo ama, incluso dio la vida por él. Y vamos a hablar de un concepto que, que es absolutamente necesario y que un buen cristiano debe tenerlo, y es como lo enseña Jesús, a tener empatía, a tener respeto, pero vamos a hablar en ese De hecho, momentico acerca de la dignidad. vamos a tocar como tres temas álgidos Ujú. principales en los cuales nos queremos basar y es dignidad, respeto y amor, Ujú. ¿sí? Que tienen que ver mucho con este tema. ¿Y de qué forma? Empecemos con dignidad. Resulta que todos, en definitiva, somos dignos de un buen trato, De ¿cierto? educación, de claro. De ser incluidos, de ser tratados con dignidad, Ujú. de que se nos reconozca como personas, de que se lleven a cabo y se cumplan nuestros derechos que tenemos como seres humanos, Ujú. ¿verdad? Esto sin exclusión alguna Ujú. por raza, género, ideología, Ujú. lo llámese como se llame. Ujú. O sea, el ser humano no está diseñado para ser excluido de ninguna forma. Y el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, no es, no, entonces como eres pecador no te trato. No, o sea, como lo decimos, familia, perdónenme que seamos tan reiterativos, pero si no tenemos eso claro, no vamos a comprender lo que vamos a seguir abordando en ese episodio. Entonces es sumamente importante. Dios al pecado, o sea, con el pecado no va porque Él es santo. Eso no va con el Señor. Es el Dios condena al pecado, para el pecador lo ama. Entonces, sí, el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, también Dios
es Dios celoso, también es Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Pero como le decimos, contra el pecado y a las personas las Ujú. ama. Entonces, el mensaje del Evangelio dignifica a todos. Es decir, Amén. todos somos dignos del buen trato, de respeto, de cuidar, de incluir. Y vamos a esta palabra, porque hay un movimiento internacional que viene gestándose desde hace eh, muchos años, se podría decir que desde Ujú. algunos años, ¿cierto? Gestándose ideas que van en contra de la familia, que van en contra precisamente Sí, de ese sistema de papá, mamá, hijos, ¿cierto? ese diseño. De ese diseño original, ¿cierto? Sí. Entonces, yo estoy llamado a amar al pecador, a amarlo, porque yo pequé de una manera diferente. Pero ya vamos a darle claridad acerca de eso, de la forma de pecar. Pero cuando nosotros hablamos de darle dignidad e inclusión, nosotros no nos referimos, y quiero que nos quede claro familia, a Ujú. esa inclusión de que no es que fulanito de tal, que es un hombre biológico, se siente mujer y entonces él quiere participar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos siendo una mujer, ¿cierto? O quiere, por ejemplo, Amor, lo que hablábamos ajá, ayer, por ejemplo, cuando veíamos a este chico o esta chica trans participando en un dictamen de belleza, ujú, ¿cierto? A nivel de Miss Universo y que por ende lo gana, pues nos cuestionaba, yo les decía, mi amor, pero si precisamente están premiando la belleza femenina, o sea, ¿cómo es posible que lo gane alguien que de una u otra forma tiene una belleza superficial, armada, perfecta porque fue mandada a hacer, ujú. no fue trabajada desde toda su integralidad como femenino, ¿cierto? Y no es femenino. O sea, es que Exacto, no es femenino. biológicamente No es es masculino. masculino. Entonces, bueno, como saben, familia, hemos llegado a ciertos extremos en los que incluso muchos países y muchas entidades ya se han dado cuenta de que está siendo un error llevar la Em, inclusión a ese extremo. yo creo que, por ejemplo, hay muchos países que su mayoría, la población, son muy ateos. Entonces veía en algún momento que le preguntaba a una persona, no, pero es que si ellos se sienten mujeres hay que dejarlos. Y entonces, la persona le preguntaba, pero imagínate que hay una situación de escasez, tesa, bueno, pasa algo muy complejo y resulta que el médico solamente tiene 5 cupos, un médico el médico del que hablo es un ginecólogo, entonces solamente tiene cinco cupos. 3 de ellos fueron mujeres biológicas, pero 2 de ellos, los 2 últimos, eran hombres biológicos que iban allá porque ellos se sentían mujeres y tenían que ir allá. Entonces dejaron por fuera a mujeres que realmente sí tienen condiciones morfológicamente, biológicamente, que deben ser atendidas por el médico particular, ¿cierto? De esta área del cuerpo femenino. Entonces, nosotros cuando hablamos de dignificar, de decir, sí, nosotros los amamos y tratamos con dignidad a todos, al pecador, al no pecador, a todo el mundo merece ese buen trato. Y ese es el mensaje de Cristo, Sí, perdonar, amar al que sea, y es complejo, es durísimo, pero no, y ser incluido. Pero esa inclusión, la que nosotros hablamos, no es esa de esa agenda que te vende. No, es que, bueno, si tú te sientes mujer, entonces, bueno, ve y participa, como hace poco lo vimos, es un hombre, biológicamente, en uno de estos juegos internacionales de boxeo y uy, entró en el sí, qué ring con fuerte. una muchacha. La muchacha sintió unos golpecitos y dijo, no, 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 o sea, yo me tengo que ir. O sea, Claro, me va a destruir. No, los siento muy fuerte. claro, por Pues supuesto, es que de una u otra forma, o sea, biológicamente la fuerza de una mujer no se va a comparar con la fuerza de un hombre. exactamente. Entonces sí, nosotros respetamos si tú te quieres sentir un árbol y piensas que eres un perro, está bien, te vamos a respetar. Pero hay una verdad que es la realidad. O sea, eres biológicamente hombre o eres biológicamente mujer. No hay de otra.
Ahora, Así es. cuando hablamos de dignidad, nos referimos entonces a ese asunto, tratar con respeto. Y vamos a este siguiente punto. La inclusión no es solamente, como lo decimos, corresponder a los objetivos de esta agenda internacional que promueve ideas en contra de la familia. Y que de hecho nosotros como docentes, créannos que con este auge de querer introducir la ideología de Ujú. género incluso en las escuelas, o sea, enseñando a los niños a que pueden elegir, dándoles como Mm. esa enseñanza, o sea, por Dios, Está no, fuera. nosotros como maestros y como padres que queremos ser, nos negamos rotundamente a ser parte de esto. Claro Es que una no. mentira de Satanás, es una mentira de, pues, que va en contra del diseño original y que Ujú. sostiene sinceramente a una sociedad. Y por Ajá, ende, por eso mismo, pasamos al segundo punto que es acerca del respeto. Y exactamente. hablando del respeto, mi amor, lo que conversamos, o Ujú. sea, Satanás, el enemigo, definitivamente no conoce de esto, Mm. del respeto. Ah, Nosotros decimos, wow, qué teso, cómo ujú. él juega tan deshonestamente que se aprovecha precisamente de los más vulnerables para Sí. dañar la identidad, para dañar y afectar la dignidad humana. Ujú. ¿Y por qué lo decimos? Porque aquí queremos hablar un poco de, ok, esta condición eh, que muchos experimentan, que a veces no logran explicar el por qué Ujú. hay esa tendencia, ¿cierto? Por Ok. el gusto hacia el mismo sexo. Hemos entendido que el enemigo se ha aprovechado incluso de abusos que se cometen a menores de edad y que a partir de allí se pueden generar varias situaciones. Una de ellas es que, claro, espiritualmente, demonios de lascivia, de homosexualismo, empiecen a rodear y a influenciar la vida de ese pequeño y por ende empiece con ese A tipo de moldear. inclinaciones. Sí. Queríamos también tener Ujú. claro y darles a conocer que nuestro punto de vista no es un juicio, Ujú. no, de hecho hay una comprensión muy alta de parte de nosotros en estos temas Wow. para ayudar, para Ajá. comprender y Exactamente para como. respetar. Ujú. Perdón. Ujú. Exactamente como lo dice mi esposa, es un asunto en que Satanás no, él no le importa nada. Para él y respetar la vida de un pequeño, la vida de un joven, no le importa. Nosotros como ciudadanos, como seres que convivimos en un contexto social, que estudiamos con personas que tienen esta inclinación, este gusto, está bien. Nosotros estamos llamados a respetar. De hecho, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Sí, En sí, qué sí. modo? Cierto, ya lo dijimos, todos somos dignos de un buen trato, de ser incluidos, pero no la inclusión, esa agenda extraña, sino de ser incluidos de manera respetuosa, de manera respetuosa. Yo respeto tus ideas, aunque yo puedo estar no de acuerdo en las ideas, cierto, que vengan de allá hacia acá, pero debo respetarlas y, y este asunto en que nosotros hablamos de nuestra naturaleza de Cristo en nosotros, que no es la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza de Cristo en nosotros, que nos perfecciona cada día, porque no somos perfectos, sino que el Señor nos va perfeccionando cada día. En ese sentido, nosotros estamos llamados a simplemente ser esas cartas abiertas que muestran a Cristo en nosotros. Pero nosotros no vamos a imponer nuestro asunto de naturaleza porque no son simplemente ideas, es un asunto de naturaleza. Dios nos creó para a su imagen y semejanza. Amén. Ahora, yo como cristiano no puedo meter esa verdad porque de eso se encarga precisamente es el Espíritu Santo, Sí, Señor. quien, quien, quien revela Y a convence. Cristo, quien convence de pecado, de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo. Es el Así es. Espíritu Santo quien va a hacer la obra. No la voy a hacer yo, la va a hacer Cristo en mí, hace su obra en mí. Pero el Espíritu Santo en las personas Para traer es verdadera libertad. para traer una verdadera libertad. Ahora, vengo yo y digo lo siguiente. Bueno, vamos a hablar de respeto. Bien, listo. Ese es el respeto que nosotros como cristianos, que nosotros amamos a los homosexuales, los amamos. Jesucristo no vino a dar su vida
por, por simplemente escogidos no, no, Jesucristo dio la vida por todos. Así Jesucristo es. dio la vida por absolutamente todos y Ujú. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, yo tengo que, en esa línea de respeto, ahora yo de allá hacia acá tengo que recibir el respeto que yo estoy otorgando. Sí, sí. ¿Cierto? En ese sentido, cuando a nosotros nos hablan de, no, es que una familia puede ser conformada por dos hombres o dos mujeres, no. Ahí yo digo, es así, y respetando de alguna forma mi, mi pensamiento y mi posición. Vamos a colocarlo como mi posición, ¿cierto? Porque de alguna manera, o de manera muy concreta, va en contra del diseño original de Dios. Entonces, si tú quieres vivir tu vida de esa manera, bueno, está bien, respetamos. Pero cuando tú quieres promover eso, o sea, es complejo. Lo quieres imponer. Yo no te puedo imponer, yo no puedo imponer el cristianismo hacia lo berraco, porque así no obra el Espíritu Santo. Pero de allá para acá, no es que en las escuelas, en el sistema de educación, en el mundo, las agendas, o Mm. sea, es complejo, los gobiernos, las marcas, o sea, es complejo, familia. Entonces, eso es uno de nuestros desafíos al querer ser papás. O sea, si eso es ahorita, Sí. ¿cómo serán los siguientes 15 años adelante? ¿Cómo estarán las cosas? Sí. Wow. Angustia un poco. Sí, pero nuestra esperanza está en el Señor, ¿cierto? Y esos serán los guerreros del mañana. Ahora, vamos a hablar de una historia muy interesante Sí, que mira. Jesús tiene con una persona, wow. Y que se conecta muy bien también con este tema que estamos hablando en el que nosotros definitivamente tenemos que tener como base fundamental el respeto a todo ser humano, ¿verdad? Ujú, Pero siempre teniendo claridad de la realidad y del error, ujú, ¿verdad? Esta historia habla precisamente de la mujer que fue encontrada en adulterio, en ujú. pecado, y es Eso. llevada ante Jesús por el pueblo y para que sea juzgada por el Señor Jesús, Ujú, ¿cierto? Si ustedes detallan la historia, Jesús, la actitud que toma es de poner su mirada en el suelo, ni siquiera poner su mirada directamente en esta mujer que está siendo señalada, ujú, condenada, expuesta. Imagínense qué bonito eso. Claro, él la deja y pregunta, bueno, quien esté libre de pecado, ujú. es que tire la primera piedra. Exacto. Y uno a uno, empezando desde los más viejos, se retiran, quedando solo Jesús y la mujer. Ujú, Y al Señor le pregunta, mujer, ¿y dónde están los que te juzgan? Por lo que veo, ninguno te juzga. ujú, Yo tampoco te juzgo. El Señor Jesús teniendo la potestad, la autoridad ujú. para hacerlo, no la juzga. Y le dice, pero sí fue muy claro con el Ajá. pecado. Ahí vamos. Vete y no peques más. Sí, familia, vengan, en ese pedacito es tan importante porque hay muchos, y de cierto modo en algún momento también todos nos refugiamos en en esos pasajes. No, pero es que si Dios no me juzga. No, es que Dios no me juzga. Pero se nos olvida, o sea, leerlo el contexto por completo, no solamente el texto, sino el contexto. Y Jesús le dice, yo no te juzgo, pero ve y no peques más. Y se conecta mucho con la historia del hijo pródigo. O sea, se regresa a casa, él regresa a casa, él vuelve a casa, Ujú. pero no para volver a tener la misma vida que tenía desparramando el dinero y malgastando y viviendo Y con la mal. misma actitud No, de merecedor nada. O sea, si se regresa a casa, se regresa para lavarse, para tener nuevas vestiduras, para para un tener un cambio, cambio. para un Exacto. cambio. Entonces, sí, familia, esta comunidad, nosotros sentimos que es una comunidad que es muy sufrida, realmente. Y es complejo, porque como lo decía mi esposa ahorita, o sea, muchos de esa comunidad, pues como les decimos, vamos, lesbianas, toda esa comunidad, han sido personas marcadas por la violencia, por el abuso,
abandono, muchas razones. Pero tenemos una esperanza en el Señor y el Señor les dice, sí, o sea, no, yo no los juzgo, o sea, no los voy a juzgar. Dice, ve y no peques más. O sea, le dice, ven, vuelve a casa. O sea, como esa historia del hijo pródigo. Vuelve a casa, vuelve a casa. Hay un lugar en la mesa para ti. Hay un lugar para ti. Pero cuando se regresa a casa, se regresa precisamente para eso. Para un cambio. Se regresa para que seas lavado, tengas ropas nuevas, limpias. Sí, mi amor, algunos dirán, no, yo estoy en esa condición y pues no comprendo o no conecto Ujú. con lo que ellos dicen, de que hemos sufrido, de que hemos sido abandonados, de que no, simplemente por elección lo hago, sin darse en cuenta que de pronto hay una influencia a tu alrededor, un tema de modas, un tema de curiosidad, un tema de incluso, y de hecho, se trata más de esto que de cualquier otra cosa, una influencia espiritual Ahorita. muy fuerte que quiere Ujú. dañar tu identidad. Eso es primordial. Sí, y sí, Dios es súper claro y la pregunta es, ¿ser gay es pecado? O sea, sí, es un pecado, pero el Señor tiene una solución para eso. El Señor vino precisamente a dar su vida en amor, o sea, es sumamente claro. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. Sí, Dios es fuego, es fuego consumidor, Él es un Dios celoso que Él, cierto, Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos creó para que nosotros estuviéramos en la gloria de Dios. Pero precisamente Satanás vino y mintió. Nos sacaron Ujú. de esa gloria de Dios. El Señor te ama y te ama muchísimo. O sea, tanto así que, o sea, dar la vida de un hijo, entregarlo. O sea, ahora nosotros no somos mejores que esa comunidad. Y si de pronto hay alguien que pertenece a esa comunidad o tiene estos inclinaciones, gustos, tranquilo, vuelve a casa. El Señor pues está esperando con brazos abiertos. Te espera para lavarte, para ponerte ropas nuevas, o sea, para hacer un cambio, para hacer un cambio. Eso es muy, muy importante que nosotros, familia, que, pues, que lo puedas entender y tomar de esta manera, porque es la manera en que se nos entregó Cristo a nosotros, en amor, en amor. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, aún así el Señor entregó su vida por nosotros. Nosotros no somos mejores que uno mortal. Ahora le decimos por qué es pecado, porque tanto el que es homosexual como el que dijo una mentira, como el que se robó un limón, una manzana, Sí. es pecado. Ahora, aquí vamos a hacer una aclaración súper gigantesca. Cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra santo o santidad, se refiere a apartado del pecado. Y consagrado a Dios. Dios. Ah, bueno. Separado. Sí. Ujú. Entonces, claro, en esencia humana, todos somos pecadores. Todos, dice la Biblia. No hay justo ni a uno. No hay ni siquiera uno. Todos se debieron una. Bueno, está súper claro. No hay justo ni a uno. Todos somos pecadores. Pero en Cristo, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, Él nos lava, Él nos limpia, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestras vestiduras. Y aunque venga Satanás, porque en el principio ya vamos a hablar de la realidad espiritual de eso, porque es sumamente tesísima. Ujú. Em, una vez que Satanás engaña, luego viene a querer lo que precisamente tú decías, ¿no? Viene a acusar, viene a dañar, pero el Señor ya ha preparado esas vestiduras limpias, que no somos dignas de usar, no somos dignos, es cierto, no somos dignos, pero el amor del Señor, cómo no vamos a ir al amor del Señor si Él quiere lo mejor para nosotros? Porque sí, hay una falsa plenitud, hay una falsa... Ujú. eh, no, es que haz lo que quieras, La dale al falsa cuerpo lo que libertad, necesite. porque No, al contrario, es una esclavitud es a... claro, el pecado, el final del pecado familiar es muerte.
no es vida. Ahora, teniendo claro que la posición del Señor es esto, al pecado lo aborrece, pero al pecador lo ama. Lo ama y lo Ten- recibe. Teniendo claro esto, vamos a lo siguiente, y es que el mensaje del Evangelio es que Dios vino a buscar lo que se había extraviado. Precisamente vino a buscar al extraviado. Y esto tiene que ver precisamente con ese tercer punto en el que queremos compartir acerca del amor. Ujú, Recordarles, Jesús es amor, Dios es la muestra de amor real y verdadero. Él vino precisamente para entregarse en favor de todos, ujú, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ujú, sino que tenga vida eterna, que pueda ir a una eternidad junto al Padre, al Creador, a ujú. quien nos diseñó, en ese diseño original en el que nos quiere tener cerca de Él por la eternidad. Precisamente el Señor, en ese amor desbordante y apasionado por nosotros, vino a buscar lo que se había perdido y lo que se había extraviado. Hay una parábola muy hermosa en la que se habla de que Jesús deja las 99 Eso, ovejas y va por aquella que se extravió. eso. Y eso es, Va, la rescata, o sea, mira que no la deja perdida. Y uno dice, ay, pues me valen más estas 99 que esa que se me ujú, perdió. claro, Nosotros éramos esa oveja perdida. eso. Y Él vino en rescate. Él vino a sacarnos del pecado en el que estábamos. Y lo quiere hacer contigo también. Claro, claro que sí, si el Señor lo hizo con nosotros, también lo quiere hacer contigo. Pecamos de maneras diferentes, pero el Señor nos sacó de allá y nos hizo entender la santidad. Y santidad es simplemente estar apartado del pecado. Entonces yo podría justificarme y decir, pero es que ustedes pecan de una manera diferente a mí. Sí, pecamos de una manera diferente, pero la realidad de estar en Cristo es estar apartado del pecado. Eso se llama Que santidad. nos duela el pecado. Ujú, Sí, nosotros pecamos de una manera diferente, pero ya no vivimos ujú, nosotros, Cristo vive en nosotros y nos lleva todo el tiempo al arrepentimiento, que es esa transformación, ese cambio de rumbo, ese salirnos de esa situación de pecado y encaminarnos hacia lo que el Señor nos tiene, ujú. ¿cierto? Eso. Y dentro de todo esto, familia, y es el punto, un punto que yo quiero llegar a este episodio, y es un punto que realmente a mí me toca mucho el corazón porque, wow, o sea, aquí hay un asunto, y no solamente con ese pecado, con muchos pecados, o Así sea, con es. muchos pecados. Nosotros hablamos hace poco de un episodio en el que hablamos perdónenme la redundancia, acerca del mundo espiritual. Y es que hay una realidad espiritual detrás de la santidad o detrás del pecado, ¿cierto? De apartarse del pecado o convivir con el pecado y que no me moleste el pecado, ¿cierto? Entonces, como le decimos, muchos casos de ese pecado en sí, pues de la homosexualidad, como lo decíamos, lo tenemos rato diciendo. Muchos fueron unos pequeños niños inocentes que fueron malvados, que fueron abusados, muchas formas, o que dentro de su contexto había una realidad espiritual a la que se rindieron. Y es complejo, es duro, es duro, es duro, es súper duro. Y de cierto modo, Satanás toma ventaja de esto. Súper Sí. complejo. Y yo quiero que no, pues que no lo tomen meramente como que no, es que él nació así, porque hay una realidad biológica y ya vamos a hablar de eso. Pero la realidad espiritual, yo siento no, es la realidad. Es que eso pesa demasiado. Cuando hay pecado alrededor y no se Ujú. ha entregado la vida a Cristo, pero el Señor todo eso lo rompe. Una vez que entregamos la vida, el Señor rompe todo eso. Maldiciones, pecados, el Señor los rompe. Y va poco a poco también haciendo su obra. Y tenemos, al mismo tiempo, y tenemos una historia que me encontré hace un tiempo atrás, y era de una mujer, una muchacha joven,
la cual había sido lesbiana. Ella se consideraba lesbiana desde toda su vida. Y ella cuenta, vean pues familia, eso tan impresionante. Ella cuenta que estando en el kindergarten, que es como el Preescolar. preescolar, Ujú. estando en el preescolar, ella dice que le atraían las niñas, siendo ella una niña. Entonces, decía que crecía con esto, crecía con eso, crecía con eso, Y crecía con eso. luchaba, batallaba con esa Sí, entonces ella sensación. llega al conocimiento del Señor y entiende, ¿cierto? Entiende que eso ante los ojos de Dios es una abominación. Eso es algo que al Señor no le agrada, como le decimos. Dios al pecado lo echa afuera, al pecador lo ama, tanto que entregó su vida. Y resulta que ella dice que crece como con esta batalla, ahora teniendo más conciencia de que esto es un pecado y que hay una realidad espiritual detrás de todo eso, que si sigue allí, su camino no va a ser a vida, sino lo contrario a la vida. Y ella dentro de sus fuerzas lo intentaba y se rendía al Señor y se rendía y se rendía al Señor. Y muy teso lo que viene a continuación porque dice que comienza su proceso donde se mete a profundidad con el Señor. Ella sentía que el Señor la llamaba y siente la necesidad en su corazón. Había un fuego, unas ganas, algo el Espíritu Santo la movió a Ujú. querer bautizarse. Hace el Qué proceso, bonito. empieza a estudiar, no sé qué, dar la Biblia, no sé qué, y empieza a meterse con el Señor, oración, ayuno, bueno. Y llega el día de sumergirla, ¿cierto? Y bueno, pasan, De sí, bautizarse, eso, ¿cierto? de De bautizarse, eso, confesar su fe públicamente a través del bautismo por inmersión, es eso, decir, ya adulta, ya con conciencia, eso, bajo el agua, ¿cierto? No eso, por aspersión, creo eso. que es, sino por inmersión. Bueno, y resulta que, gracias mi amor, y resulta que, bueno, ella viene, eh, llega su turno, llega su turno, y que cuando la sumergen y vuelve y sale, ella dice que a partir de ese momento, ella sintió que ese pecado y que esa realidad espiritual quedó bajo el agua. Gloria a Dios Wow. por eso. Gloria a Dios por eso, familia, porque, claro, había como una atadura, había algo espiritualmente hablando que de cierto modo, la tenía atada, valga la redundancia, la tenía atada. Y ella quería, cierto, cierto. Entonces había una batalla entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Qué Y tremendo. le entrega todo al Señor, o sea, le entrega todo, le entrega todo. O sea, ella, de cierto modo, doblegó la carne, Claro. doblegó la carne. Y en ese momento dice que cuando sale, ella sintió que dejó algo allá en el agua, debajo. Y dice que desde allí nunca más volvió a ver a las niñas, pues a las Ujú. muchachas, las mujeres, de la misma forma en que la vio toda su vida. Fue como que, ¿cómo así? Wow. Que yo qué estaba haciendo? O sea, Familia, como que, mire, uy, wow. O qué sea, teso, el porque es poder que del Espíritu Santo. incluso a veces abrimos puertas precisamente a este tipo de espíritus, de demonios, Ujú, a inmundos. través de lo que vemos, lo que oímos, lo que conversamos, lo que le permitimos a otros o a otras Ujú. hacer con nosotros. Créanos que esto tiene una influencia, nada es neutral, Nada, todo es cuenta. neutral. Entonces, pongamos mucha atención con Ujú, todo este tema porque en verdad que el mundo espiritual se mueve muy fuerte alrededor de sí. nosotros. Pero hay una solución. Y la solución es Cristo Jesús, familia. Vean, Amén. el Señor, como lo decimos, o sea, la Biblia es muy clara. Él vino y creó un camino. Vino a ser un camino nuevo y vivo. Nuevo y vivo. O sea, nuevo. No un camino que ya andaron, no. Nuevo, vivo. Con una realidad de una vida eterna. Wow. O sea, el Señor y no solamente de este pecado, de cualquier otro pecado. Él nos limpia y somos en Él justificados, somos perdonados, somos amados. Él nos pone nuevos vestidos a la familia. Amén. Entonces, eso es una realidad súper bonita. Y, y si tienes algún conocido, o si de pronto tú que nos escuchas batallas con esa realidad,
cuando te rindes al Espíritu Santo, cuando te rindes a Dios, el Señor puede hacer la obra. En cualquier pecado. Este es un tema específico en ese pecado, pero en cualquier otro pecado, el Señor, te rindes a Él. Amén. Confiesas el nombre de Cristo. Confiesas que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Y te rindes. La rendición trae su presencia. Él es allí, Él está allí. Así Entonces, es. familia, lo otro es pues comprender que hay una realidad biológica, que es un hombre, que es una mujer. O sea, cuando tengo claro que es una mujer, es la hembra de la raza o de la de especie humana que puede reproducir, que puede, cierto. Entonces, Engendrar. engendrar eso, porque tiene ciertos, sus genitales son femeninos. Entonces, hay una realidad que es biológica. Yo no puedo decir, no, es que yo me siento. Ah, bueno, te sientes es una cosa, pero hay una realidad biológica. Entonces, como un plus a todo lo que venimos conversando. Sí, mi amor, y hablando pues de esa realidad, ¿cierto? Que vemos Ujú, tangible, pues de hecho es muy curioso porque incluso en algunos elementos que se crean en lo mismo, en la misma especie animal, ujú. en la especie humana, o sea, hay macho y hay hembra, para que haya un engranaje completo y perfecto, que pueda armonizarse y que pueda generar más vida, Ujú, ¿verdad? claro, una realidad Entonces, biológica. hay un peligro inminente y es lo que venimos hablando. Esta agenda que se viene, que se viene gestando y que se Ujú. viene trabajando y que se quiere venir a implementar, A imponer, de a hecho. imponer, o sea, Ujú, viene con unas intenciones muy macabras. Dañar el diseño original, venderte la idea de que tienes derecho a, en realidad, y que te eso te está va. llevando es Ujú, a un dolor, porque, mira, te dicen, no, tranquila, pues, no te cases, qué pereza estar amarrado a alguien. ujú, O sea, es mejor estar solo, empodérate, tú puedes solo, tú puedes sola, mm, no tengas hijos, pues que te vas a amarrar la vida, que te vas a amargar, tus sueños se van a parar. Crea tu propio imperio, hazte rico. Esto lo que nos lleva es al egoísmo. Amor, si seguimos en esta dinámica, finalmente el mundo pues, va a estar en declive. ujú, O sea, cada vez hay menos parejas que quieren tener hijos ujú. o precisamente van surgiendo mucho más esta ideología de género. Entonces, las parejas del mismo sexo que por supuesto y por naturaleza no pueden procrear, no Ujú. pueden conformar familia, ¿cierto? Que han vendido esa idea de familia como algo terrible, algo como algo malo y esclavizante, cuando en realidad, cuando ese diseño y esa pareja encuentran a la persona adecuada, Ujú, o sea, no hay nada más hermoso que construir y ujú. constituir una familia basada en los principios bíblicos y conforme a ese diseño original. Claro que Eso sí. trae paz, trae libertad, trae progreso Ujú. y sostienen a la sociedad. Sí, y bueno, es importante, como le decimos, ver con ojos espirituales todo lo que pasa a nuestro alrededor, en los países, en los gobiernos, en las grandes empresas, porque es eso, vender una falsa plenitud, una falsa felicidad, y lo que hacen es profundizar aún más el dolor. Jesús tiene otro camino. El camino de Jesús es realmente plenitud real, gozo. Aún en medio de lo que sea, hay gozo y plenitud. El Señor no solamente fue cuando vino y en el momento que tenía que irse, Él no solamente nos dejó el Espíritu Santo para acompañarnos en esta temporalidad, sino que Él dijo, iré pues a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré pues a preparar lugar para vosotros. En la casa del Señor, familia, en esa mesa hay un lugar para ustedes. Pero como lo decimos, se regresa a casa para un cambio de Amén. mentalidad. Ya no va a ser nuestra mente, sino la mente de Cristo en nosotros. Bueno, y en nuestra experiencia de vida antes de Cristo, porque aunque pecamos de maneras diferentes, hay como un patrón, por así decirlo, y es que rendirse es el primer paso
y la Biblia lo valida, lo digo con una base bíblica, porque el Señor no desprecia un corazón arrepentido, un corazón humillado, que muestra esa señal de vida. ¡Ey! Necesito, Ujú. te necesito, Jesús de Nazaret, te necesito. Entonces el Señor no va a dejar ese corazón allí solo. El Señor va a ir a rescatar. Y bueno, familia, eso ha sido un episodio muy bonito. Es un tema que toca muchas fibras para muchos oyentes y mucha gente no habla de esto. Pero en nuestro corazón el Señor colocó a hablar de esto. Y bueno, si necesitas ayuda, si quieres conversar, cuenta con nosotros. Sí, por supuesto. Puedes escribir aquí a nuestras redes sociales, pues puedes contactarnos. Si quieres que oremos por ti, podemos orar por ti. Y si sientes que este episodio es de demasiado valor y pudieses compartirlo con alguien que conoces, por favor, compártelo. Así es. Compártelo. Y recuerda que, bueno, el Señor ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Nos ama a todos. Amén, amén. Por supuesto que sí. Si nosotros les amamos y oramos por ustedes, por su bienestar, por su libertad, Amén. por la plenitud que Cristo les da, seguramente que, obviamente, el Padre es lo que quiere para ustedes. Planes de bien Planes y no de de bien. mal. Eso, familia, eso ha sido todo por hoy. Oramos por ti, que estés muy bien. Si te ha gustado este episodio, comparte, suscríbete. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Así es. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.